Bienvenidos un día más a este programa astrológico en Radio Global. Gracias por la confianza, gracias por asistir y gracias por querer aprender un poquito más. Hoy un día muy especial, un día de lluvia, pero también un día donde estamos viendo cosas extrañas. Llevamos varios días que, en concreto aquí en los Estados Unidos, estamos como de recorte, ¿no? Y esto, cuando estamos de recorte, me recuerda, como astrólogo, me recuerda al signo de Escorpio, ¿no? El signo de Escorpio es un signo que se encarga precisamente de recortar. Y es un signo que a la gente, mucha gente no lo acaba de encajar porque a nadie le gusta que le corten, ¿no? Bueno, a todos nos gusta que nos corten el pelo, pero a nadie nos gusta que nos digan pues que esto no está bien o que esto no está, que esto hay que ajustarlo, esto hay que cortarlo, esto hay que quitarlo. Si os habéis fijado, a mucha de la gente Escorpio le gusta regenerar cosas, a veces comprar usado, o a veces cosas que parecen inútiles o que parecen que están desprovistas ya de cualquier uso, son capaces de regenerarlas. Durante estos días estamos pasando por una situación astrológica curiosa. Hay mucha acumulación, bastante acumulación en el signo de Escorpio, que es un signo que rige recortes. Entonces yo hablaba hace poquito aquí en la estación, en la emisora, de el efecto que eso está teniendo, por ejemplo, en el gobierno de Estados Unidos, donde esta semana, pues bueno, debido a un recorte en el presupuesto del gobierno, pues han tenido que cerrar, o como mínimo temporalmente, servicios del gobierno, pues porque no tiene dinero líquido suficiente como para pagar a sus funcionarios, lo cual es verdaderamente inusual. Pero bueno, esto forma parte de los recortes que estamos viviendo y hoy estaba precisamente revisando ese panorama astrológico y estaba viendo cómo un planeta que lleva tiempo en el signo de Escorpio, pues bueno, está todavía ejerciendo más presión y el planeta de dinero, que es Venus, está justamente también en el signo de Escorpio. Y otro planeta que tiene que ver precisamente con las facturas, con la transmisión, con el intercambio, que es el planeta Mercurio, el famoso dios Hermes, también se encuentra en Escorpio y está en una configuración curiosa. Están los tres allí diciendo a ver quién recorta más o quién recorta menos. La semana que viene empezarán a salir de este signo, con lo cual quizá veamos un alivio, especialmente cuando Venus, que es un planeta muy de dinero, salga y se ponga en Sagitario. O sea que probablemente haya presiones, internacionales porque los Estados Unidos solucionen este pequeño problema interno y se pongan de acuerdo porque, bueno, no podemos permitirnos que la economía caiga o que nos sintamos en tensión debido a esta falta de desacuerdo en el gobierno. Y el otro planeta, que es el planeta Mercurio, es el planeta que rige el intercambio, que rige la formación, que rige compras y ventas. Y rige también a la invitada que tenemos aquí hoy esta noche, que es nuestra querida Yolanda Zumaeta. Y enseguida la presento, pero déjame ante todo darle la bienvenida al programa. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contenta, José Luis. Yolanda es una persona del signo Géminis y es una mujer, evidentemente, que solo por el signo ya podemos decir que es una persona formada, una persona estudiosa y una persona que sabe o que le gusta, estar al día de las últimas, no digamos tendencias o tecnologías, sino las últimas o novedades o aquello que sea que pueda estar beneficiando a la gente. Y evidentemente los nativos de Géminis son los primeros en enterarse. ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué quiere? Yo te comenté que estaba muy interesado en la parte de cómo resolver complejos, cómo resolver traumas y cómo resolver fobias. ¿Qué técnicas tenemos hoy día para trabajar estas cosas? José Luis, yo aplico diferentes métodos aprendidos a lo largo de ya casi 18 años que estoy en estos estudios, como dices tú, y aplicación de terapias y técnicas. Y la columna vertebral mía hasta este momento es EFT Tapping. Es una técnica que trabaja con la energía, es una técnica que parte del concepto de que tenemos un sistema energético que son los canales que pasan por nuestro cuerpo llamados los meridianos, con los que trabajan los acupunturistas. Entonces, nosotros no ponemos agujas, pero con ciertos toques, con toques que nos damos repetitivos en ciertas partes del cuerpo, lo que hacemos es activar la energía, ponerla a fluir, la cual
cuando está desequilibrada o estancada, decimos nosotros, por digamos, recuerdos, traumas, cualquier situación difícil que ha vivido la persona o creencias también, lo cual es como que causa un trastorno en el sistema energético. La consecuencia de eso, desde el punto de vista de EFT, es que ahí tenemos la emoción negativa o las sensaciones corporales, ¿no? ¿Cómo definirías energía? Es decir, cuando me dices como que la energía está bloqueada o la energía se mueve, ¿qué energía estamos hablando? Básicamente es un concepto muy difícil de definir porque es todo abstracto, hasta la energía, ¿no? Me baso en Einstein, que dijo todo es energía, ¿no? Correcto. Es algo, ¿cómo te puedo decir? El prana lo llaman también. O sea, por ejemplo, si una persona siente, o una persona puede ser que se genere energía, es decir, que la persona al enojarse a lo mejor o al alegrarse sienta energía. Te lo comento porque en astrología, por ejemplo, los signos de agua, que son signos muy energéticos, o sea, que se mueven mucho, y ese movimiento genera emociones, o sea, la propia emoción es algo energético, ¿no? Con lo cual, si la persona genera mucha emoción, hay una cosa que te estaba comentando antes, sí, que es bien curiosa, y es a raíz de una investigación que estoy haciendo de un psiquiatra, psicólogo, ensayista muy conocido, que es Carl Gustav Jung. Él empezó a investigar y al principio de su carrera desarrolló un concepto que a raíz de eso fue a parar al inconsciente colectivo, y es el concepto del complejo. Es decir, todos tenemos como complejos, ¿no? Y estos complejos son como acumulaciones de energía. ¿Eso te suena, esta acumulación de energía? Sí. ¿Tendría que ver con lo que tú comentabas? Sí, déjame ponértelo desde este enfoque, ¿no? Supongamos que están los disparadores, ¿no? Hay disparadores que pueden, digamos, disparar eso que tú llamas, ¿no? Lo que se siente, lo que siente una persona que está viviendo la experiencia del complejo, ¿no? Uh-huh. Entonces, para uno es que ese disparador, que puede ser la gente, que puede ser las miradas, que puede ser X, lo que hace es que causa en la persona una perturbación en el sistema energético. O sea, la energía se desbalancea, deja de fluir. La consecuencia de eso es que la persona puede sentir pánico, puede sentir terror, puede sentir que se paraliza, puede sentir todas esas sensaciones que vienen, ¿no? Malestar, ¿no? Malestar emocional y hasta físico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros ponemos a la persona con el disparador y por supuesto vamos investigando cuál pudieran ser los disparadores, porque cada mente es como que procesa la información de una forma diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces, una vez que tenemos los disparadores, vamos haciendo con los toques que la energía fluya. Es increíble lo que sucede, porque la persona cuando está frente al disparador, aunque sea en imaginación, y produce con conciencia el trastorno del sistema energético, al hacer los toques enfocando en lo que está sintiendo, se deshace. Wow. Se va. Entonces, si la persona está con pánico, digamos, frente a una situación que usualmente es estresante, lo que va a sentir es que puede estar en esa situación y el sistema energético, al no perturbarse, no siente ninguna emoción negativa. O sea, la persona está tranquila, está en control. Entonces eso, digamos, ese principio lo aplicamos puede ser en fobias, en traumas complejos, cualquier cosa, ¿no? ¿Qué tipo de fobias? Mira, he trabajado con diferentes fobias, personas que tenían fobia a las alturas, Ajá. ¿no? Fobia al encierro, ajá, ¿no? Claustrofobia. Sí, que gente incluso que recordaba haber sentido eso desde niños, ¿no? Incluso cuando, este es un caso en Perú, que metían a la persona en esos autobuses allá en nuestros países, en Latinoamérica, donde no es como aquí, que todo el mundo va sentado, sino que ahí la gente va... Sí, como apretada, como ¿no? apretados y agarrados de los tubos de arriba, ¿no? Entonces, él desde pequeñito sentía una desesperación al estar en esas condiciones, ¿no? Y bueno, yo vine a conocer a esta persona ya adulta y llegó al punto de que no podía casi ni salir a la calle ya.
O sea, Wow. la situación era intolerable para él porque ya no podía casi ni ir a trabajar. O le venían esos ataques de pánico en un centro comercial, de Claro, verse si había mucha rodeado, ¿no? gente, Con claro. gente, ¿no? Entonces fue increíble. Mira, creo que nos tomó 3 sesiones y la persona superó totalmente eso. Fue impresionante, ¿no? Entonces, como te digo, tenemos ese caso, tenemos casos de fobias a los aviones, fobias Ajá. a los ascensores, que vendría a ser Sí, parecido a la el encierro, claustrofobia. ¿no? Fobia a verse rodeado de gente también, ¿no? Sí, 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 De la agorafobia que le multitudes, llaman. sí, exacto. Wow, entonces la persona... ¿Tú crees que esto tiene algo que ver con acumulación? Es decir, con que la persona va como que acumulando o simplemente es un desvío energético. Mira, desde el punto de vista que yo lo veo, ¿no? Y esto puede tener muchos enfoques y todos sirven, ¿no? Ujú. Entonces, como yo lo veo es que ese disparador que vendría a ser, por ejemplo, la cantidad de gente, pudo haber tenido su origen, como en el caso, perdón, vamos a ponerte un ejemplo más específico, esta persona que tenía fobia a las alturas, era arquitecta, Ok, es arquitecta. Entonces eso era una limitación tremenda para su vida, porque claro, no podía subir a los edificios para inspeccionar ni siquiera las obras, ¿no? claro. O sea, tenía pánico hasta de subir escaleras. Entonces, en una sesión grupal, ni siquiera fue una sesión personal, grupal, en el nivel 1 muchas veces pongo a las personas que tienen fobia y las trabajo en conjunto, ¿no? Con el resto de la gente. Y empezamos a trabajar las fobias y esa persona empezó a somatizar, sudaba frío, temblaba, ¿no? Y al final, porque uno la va guiando, porque tú te das cuenta de lo que está pasando, ¿no? Al final, ella recuerda que fue que ella se cayó de brazos de alguien en una piscina. Oh, Y esa sensación, la caída, aparentemente fue lo que ocasionó posteriormente la fobia a las alturas. La cosa es que, superado eso, esa persona nunca más volvió a tener fobia a las alturas. Incluso me escribió una carta donde días después se subió a un edificio y miraba hacia increíble. abajo y no sentía nada, ¿no? Yo eso lo llamo como una fobia simple, donde, digamos, fue un evento. Es más complicado cuando son eventos, diferentes eventos, ¿no? O puede haber alguna otra causa raíz que yo digo oculta detrás de una fobia, ¿no? Hay fobias más complicadas, pero Claro. en la fobia lo que nosotros hacemos es tratar de buscar los diferentes disparadores, porque no sabemos, o los traumas, porque no sabemos cómo la mente lo configuró. Claro. A lo mejor lo configuró más visualmente o lo configuró más auditivamente, ¿no? Y dependiendo, hasta nosotros le llamamos los aspectos, que son las diferentes partecitas, digamos un accidente, que he trabajado con gente que han tenido Claro, un accidentes, accidente ¿no? fuerte. Ujú. Entonces es a lo mejor una persona con un guión global en EFT, porque llamamos guiones a eso, lo que la persona va repitiendo, Sí, sí, sí. se soluciona, pero hay casos que no, hay casos hay que ir a los aspectos, que son las luces del carro, el sonido de las llantas al frenar, el ruido del choque, los gritos, la cara de la gente, si hay sangre o no hay sangre, hay que ir a toda esa cantidad de aspectos para poder anular el trauma total, ¿no? Esto es un trauma, digamos, ok. Dime una cosa, ¿qué tal en el caso de la ansiedad, por ejemplo? La ansiedad es similar. He trabajado con muchas personas con ataques de ansiedad que se han disparado a lo mejor viendo una película y es la primera vez que lo han sentido. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es el problema? Si ha ido a películas cantidad de veces, ¿no? Pero ataques que la han llevado a un hospital porque pensaba la Wow. persona que tenía... ¿cómo se llama? Que se había atragantado Sí, y sí, que sí, le sí. estaba dando un infarto, ¿no? Porque empieza el corazón a latir aceleradamente. Entonces, con esa persona, O, por ejemplo, en la garganta, ¿no? Que se sí, les... que después se le cierra, no les puede cierra- respirar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y viene así en cualquier momento. También a veces le venía de noche, en situaciones estresantes se le aparecía, ¿no? Con esa persona estuve trabajando un tiempo con EFT, incluso esa persona, el médico le había recetado, su psiquiatra le había recetado ansiolíticos, ¿no? Ujú, claro. Y yo en ningún momento soy capaz de decirle a la persona, no tomes el ansiolítico, ¿no? Yo siempre le decía, vamos a trabajar en esto, dile a tu médico y él ya, conforme ve tu progreso, te irá quitando el ansiolítico, ¿no? A Dios gracias, ¿no? Después de varias sesiones que tuvimos, ella pudo, el médico la veía como una vez al mes, una vez cada 2 meses,
y se daba cuenta de la mejora, me imagino las preguntas que le hacía a ella, ¿no? Yo no estaba presente, y ella la mandó a reducir los ansiolíticos hasta que se quitó los ansiolíticos totalmente y pudo manejarse perfectamente, ¿no? Sin necesidad de... ¿Y cómo hiciste el equilibrio para quitarle la ansiedad? ¿Lo mismo? ¿Tocando? Lo mismo, trabajamos diferentes como partes, diferentes escenas, hasta el miedo al ataque de pánico, porque ya llega un momento que la persona le empieza a tener terror a tener el ataque de pánico. Entonces en eso es delicado, pero uno lo va haciendo poco a poco, de llevar a la persona al ataque mismo, a las sensaciones, y conforme, que son los disparadores, ¿ves? Claro. Y conforme van los disparadores uno va haciendo el tapping. Claro. A veces no la persona a sí misma, sino uno tiene que hacérselo a la persona para que la persona se concentre mejor y ayudarla a sacarla más rápido, ¿no? Y así fuimos trabajando. O sea que se podía ver como si estuviéramos desatascando algo, sí, ¿no? Es como reprogramando el sistema energético. Si el sistema energético se altera, digamos, por un disparador, lo que hacemos es poner el disparador y activamos la energía en el sistema energético. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a fluir la energía y la emoción se neutraliza. Llega un momento que el sistema energético aprende a estar tranquilo y no reaccionar ante ese disparador. Ahí ya viene la... Y entonces ya la persona pues más o menos... Esto no, digamos, visto así, no tiene nada, digamos, de metafísico, en el sentido de que no se considera ninguna energía externa a la persona, sino está dentro del campo de fuerza de la persona, exacto, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, si una persona está sometida a presión psicológica por parte de otros, puede ser que ocurra que se le altere a lo mejor el campo absolutamente, digamos, porque esto digamos, hay presión por parte de otros, ¿no? Que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no sé, la gente está pensando en ti, que tú tienes, y hay gente que se altera, ¿no? Totalmente, fíjate, supongamos una persona, ¿no? Porque ya eso sería, yo lo vería como trauma. Yo considero como 3 tipos de trauma, ¿no? Uno es de un impacto fuerte que has tenido en tu vida, ¿no? Sí, accidentes, muerte de ser querido, divorcios, separaciones traumáticas, cosas así, ¿no? Eso ya los llaman los traumas fuertes, ¿no? Incluso los estrés postraumáticos, ¿no? Lo que sufre la gente que va a las guerras y todo eso. Bueno, después está los traumas esos que te han contado otros, que tú no los has vivido, pero te han impresionado de lo que otros te han contado que han vivido, ¿no? Y después está el repetitivo, el que, digamos, un niño que ha tenido padres abusivos o alguien abusivo, pero que no pasó una vez, 2, 3, sino que fue por un periodo. Y a pesar de que ese abuso puede haber sido no gran cosa, si fue repetitivo una y otra vez, como en el colegio, a lo mejor tengo una maestra que se ensaña conmigo, ¿no? Y me mira mal y todo eso. Y eso es todos los días, lo estoy viendo. Eso es un trauma. Claro. ¿Entiendes? Entonces, no sé si eso está contestando la pregunta. Entonces, con la técnica, lo que hacemos es como vamos a esos disparadores que ha tenido la persona y con diferentes métodos, ¿no? Que utilizamos diferentes dentro de... En EFT hay muchas formas de abordaje del problema y entonces vamos como nivelando o neutralizando ese sistema energético hasta que la persona ya llega un momento que puede incluso recordar todo la situación y te lo cuenta sin ninguna emoción, como si no fuera como si fuera algo externo. Hay gente incluso que llega a desarrollarlo, a trascenderlo de tal manera que te lo cuenta y dices como que hasta ya no recuerdo, dices como ya no recuerdo ni exactamente lo que pasó. Claro, y si por ejemplo estuviéramos hablando de un complejo donde, por ejemplo, la persona tuviera, ¿cómo decirte?, un complejo de inferioridad o estuviera acomplejado porque a lo mejor alguno de los padres pues la ha mortificado, estaríamos hablando del caso, un caso traumático, sí, ¿no? Sí, exactamente. Y también con EFT vamos a las creencias, ¿no? Supongamos que esa persona o ese niño agarró la creencia que es muy común, ¿no? No sirvo, sí. No me quieren o no valgo nada, soy menos que. Son muy familiares. Sí, muy estas, común, ¿no? muy común. Sí. Entonces, y lo repitió una y otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Eso también se puede trabajar totalmente, las creencias que pudo haber generado el niño y
hay formas en que se le puede hacer llevar a la persona como para que se separe de esos pensamientos. Ahí sí un poco, y utilizo un poco los conocimientos de la psicología cuántica, ¿no? Para eso, y entonces es como separar, desapegar a la persona de ese pensamiento, que vea que es un pensamiento, que vea que esas imágenes o eso no es ella, y a que mire las cosas más de estado de observador, ¿no? Y me ayuda mucho con el tapping para eso también, y otras técnicas, y es increíble cómo la persona va. La idea de esto es como que la persona pueda ver eso, pero como a distancia, y como con otra óptica también, ¿no? No claro. Identificándose, porque el problema es que la persona se identificó con esos pensamientos. Soy menos, no valgo, etcétera, ¿no? Ya hay ¿Cuál crees que sería cuando una persona tiene problemas de creencias? ¿Cómo lo identifica? ¿Cómo uno se da cuenta que eso es un problema en su vida? Mira, hay varias. Nosotros, o por lo menos yo, ¿no? Porque yo aprendí el EFT original de Gary Craig, ¿no? Pero como tengo un estudio de hace mucho tiempo en diferentes cosas, ¿no? Lo que hago es, y siempre estoy estudiando, entonces aplico diferentes enfoques, ¿no? Con tal de poder encontrar las raíces del problema. Es como, yo lo veo así, como que yo lanzo anzuelos y pican, ¿no? Claro. Y lo que pican son los pensamientos, las creencias, ¿no? Por ejemplo, yo me dedico a la astrología desde hace, digamos, muchos años, y una cosa que me ha llamado mucho la atención es eso que, y investigando precisamente a Jung, él le llama constelar un complejo. Es decir, un complejo en el momento en que se va haciendo grande, como que se constela. Y me choca un poco y significa que se activa, es decir, toma poder sobre la persona, es decir, tú no eres tú, sino que hay algo en ti, hay una energía acumulada que no te deja, digamos que es más fuerte que tu voluntad. Es como, por ejemplo, no sé, el azúcar, ¿no? O sea, tú sabes que a lo mejor no te conviene comer dulce, pero no puedes como parar, ¿no? O por ejemplo el tabaco, ¿no? Que tú sabes que, digamos que no tienes que fumar, pero a la hora de, ¿sabes? O sea, te pueden, ¿no? Puede más él veía los complejos como si fueran como que te dominaban la voluntad, ¿no? Como que tú no eras capaz de, o sea, que no como una múltiple personalidad, pero casi, ¿no? Es decir, como un área independiente tuya, ¿no? ¿Cómo ves eso? O sea, no, yo sí, tiene mucho punto. Nosotros tenemos hay gente lo llama las partes, ¿no? Yo lo llamo los pequeños yoes, ¿no? Uh-huh. Entonces está el yo que tengo miedo, el yo que es feliz, el yo, son los diferentes yoes que la personalidad desarrolla. Para mí, como lo dice Stephen Wolinski, que es el que ha escrito mucho sobre psicología cuántica, es para ordenar el caos, como para salirme del desorden y poner un orden. Uh-huh. Entonces como que nuestro sistema nervioso o cerebro se encarga de eso, ¿no? Entonces usamos muchas estrategias. Claro. Cuéntame una cosa. Ajá. Yo conozco un poquito lo que es la palabra, lo que es la física cuántica, conozco un poco de... pero explícame cómo es la psicología cuántica, porque yo entiendo que cuando tú tienes algo cuántico, significa que todavía no existe, pero que tú lo puedes como precipitar, ¿no? Tú lo puedes, lo que llaman ellos, colapsar, o sea, tú puedes hacer que se manifieste y tú tienes múltiples posibilidades y simplemente eliges una, ¿no? ¿Tiene algo que ver esto con la psicología, con esta psicología cuántica? Sí, tiene algo que ver. Por ejemplo, en el enfoque cuántico, viendo a la persona, digamos, la psicología tradicional tiene una serie de métodos, ¿no? Con los cuales se busca resolver el problema de la persona, ¿no? Y yo no digo que no funcione, simplemente es así, ¿no? En el enfoque que te estoy diciendo, no es que uno no va a determinados momentos usar ciertos métodos de eso, porque enfrentarlo a la persona a esto que te voy a definir a veces no es fácil para la persona digerirlo. Correcto, ¿no? Claro. Entonces lo principal es, a mí me gusta que la persona,
llegar a sus creencias raíces, digamos que puede ser soy menos, que hay formas de que pueda llegar a eso. Y entonces que la persona se conozca a sí misma en el aspecto de conozca sus diferentes yoes, que Claro. cómo este yo, por ejemplo, genera una serie de estrategias para que no sienta este dolor que le da eso, ¿no? Entonces, va como en ese mapa, la persona se va dando cuenta de todas las diferentes estrategias que utiliza con el mundo, ¿no? Claro. Para poder sobrevivir de eso. Pero hay un punto donde se le lleva a la persona más atrás, que es al espectador, al testigo de todo eso. Al observador. Ese observador que es un estado de no unidad emocional, total. ¿no? Ajá, Donde tú estás separado, como un observador, donde no entras emocionalmente en tu... Sí, claro. Como dice de hecho, es un concepto muy cuántico, porque, digamos, la física cuántica dice que el experimento depende del observador. Exacto, ¿no? Entonces, si uno está observando, lo ve de una manera, y si otro está observando, pues lo ve de otra, porque todo depende del que observa. Exacto. ¿No? Entonces, cuando uno va llegando a ese punto de observar, ves clarito cómo esa creencia y cómo el tratar de no enfrentar el dolor de eso te lleva a todas las diferentes estrategias y a tus diferentes yoes. A las finales te vas dando cuenta que nada de eso es real. Entonces empieza como a desbaratarse todo el engranaje por sí solo, ¿no? Claro. Por ejemplo, si tú miras el concepto de constelación, y así es como yo veo por ejemplo, a una persona muy, digamos, constelada, porque la mayoría lo estamos, ¿no? Con muchos miedos o pequeños miedos o creencias, falsas creencias, y de nuestros padres o de nuestra cultura. Todos vivimos dentro de una cultura, y dentro de la cultura pues estamos como semiprogramados, ¿no? Porque cuando vemos a un delincuente pues ya automáticamente nos da cierta respuesta, o sea, se esperan ciertas respuestas ante, yo que sé, aquí por ejemplo, ante un comunista todo el mundo siente pánico, ¿no? O sea que realmente la cultura nos influye mucho, o sea, vivimos en un entorno que de alguna manera pues nos afecta, ¿no? Entonces, o por ejemplo vemos un arma y ya sale salen cosas culturales que a lo mejor en otras culturas pues no serían tan fuertes. Por tanto, una persona la podemos ver como esa imagen de Jung. Yo creo que sirve, porque esos yos que tú dices, yo lo veo como una constelación, de hecho, ¿no? Donde la persona tiene diferentes yos, usa el que más le sirve en ese momento, o el que conoce, a veces no es el más bueno, sino es el que más, y entonces te acostumbras a funcionar con ese, o porque no sabes, o porque es el que conoces. Y de alguna manera estos yoes pues van apareciendo y desapareciendo, porque son, al fin y al cabo, no son permanentes. No, son acumulaciones que tenemos y una vez. Y además hay una cosa curiosa con esta cosa de la constelación, y repito, me gusta porque tiene esa aproximación astrológica donde uno parece que tenga como un sistema solar de yoes alrededor de uno, ¿no? Ocurre una cosa que la menciono en mi libro El poder del inconsciente. Todavía no ha salido, pero está en caldo de cultivo, en revisiones. Hay una cosa curiosa, no sé si te ha pasado. Yo pasé una época de mi vida viviendo aquí en Miami y también viviendo en Barcelona. Entonces, cuando uno tiene esos yos que tú mencionabas, ocurre que si te vas a otra ciudad y luego regresas, a lo mejor no te das cuenta, pero cuando lo haces muy a menudo, que vas, vienes, tu vida como que se queda parada en ese sitio, o sea, se queda como en un stand-by, y luego llegas a tu otra ciudad y se activa otra película diferente, como que si hubieses hecho una pausa. Y esto a mí me ha ocurrido con mucha intensidad, es decir, como que en el momento en que yo llegaba aquí, todo se activaba, como la vida que había dejado hace 3 semanas, y la otra que se había quedado en Miami se había quedado como en pausa. Y esto lo he visto en más gente. He visto que como que cuando uno llega, las creencias de uno y todo lo que uno tiene activado en ese sitio como que se reactiva. Por tanto, las creencias dependen mucho del sitio donde estás. Es decir, no es lo mismo, aquí se van a activar una serie de cosas, y en cambio a la que te vayas a otro sitio pues van a empezar a activarse otras, y uno constela, o sea, uno realmente crea como unos nudos energéticos que, oye, le condicionan. ¿Tiene esto algo que ver? O sea, ¿lo ves como similar?
esta cosa yo te digo porque a mí me ha pasado muy intensamente. Es decir, recuerdo que hasta el estado de ánimo en el cual yo dejaba el aeropuerto quizá de Barcelona para venir a Miami, en el momento en que regresaba a Barcelona a cabo de, digamos, 3 semanas, y tenía doble casa, tenía casa aquí, casa allí, como que me volvía el hecho de ver otra vez ese aeropuerto y pasar por, digamos, evidentemente en el sentido contrario, porque ya era salir a la calle y como que tu estado de ánimo y todo tu mundo cuando lo dejaste como que te viene de nuevo. Quizás sea el cerebro mismo que que vuelve a ese estado en que lo dejaste. Exacto, ¿no? Sí, te entiendo perfectamente porque lo viví muy claramente. Yo hace 4 años regresé a Perú, Okay. que yo había dejado de ir por 30 y pico de años. Okay. Y fui a los lugares donde pasé mi infancia. Y era increíble cómo me venían flashes. Caminaba y de pronto el olor de una flor o ver una flor es como que me llevaba a una emoción. Te transportaba, ¿no? Me transportaba y en ese momento era la niña. Yo decía, wow, esto es increíble. En positivo y en negativo, déjame decirte, ¿no? Entonces sí, son los diferentes yoes, digamos, que estuvieron ahí, que no han aparecido, digamos, por muchos años, pero estaban ahí, estaban vivos todavía. Ante los estímulos o los disparadores. ¿Sabes una cosa, ¿no? Y aquí, claro, evidentemente estamos ahora, la emisora, por ejemplo, está casi todo el día sonando música. Me ocurrió una cosa curiosa, que escuché una canción. Yo no soy una persona, digamos, que le guste mucho la música, pero escuché una canción de cuando yo era adolescente. Y oye, como me transporté, o sea, me ocurrió algo increíble, o sea, me vi en una época determinada y se revivieron una cantidad de emociones. Quizás es eso lo que la gente busca, o revivir momentos felices, o sea, que tenemos esa capacidad como que de transportarnos al pasado, o sea que realmente hay algo acumulado, hay algo en nosotros, pueden ser simplemente los recuerdos, pero realmente tenemos esa capacidad como que de transportarnos, porque yo lo he vivido, lo he visto, especialmente cuando revives o vas a lugares determinados donde hace tiempo que no vas, y en este caso mío me pasaba pero es que me pasó varias veces, o sea, me pasó que oye, que es que me daba cuenta de que todo se quedaba como en stand-by, y entonces las emociones como que volvían y tú salías, o sea, la vida que se había quedado en hold, o sea, digamos en pausa, se retomaba de nuevo. Me ocurrió una vez, compartimos un viaje a Los Ángeles desde aquí Miami, y la persona que vino conmigo, una mujer con familia, es decir, 4 hijos, esposo, muchos nietos, y durante esa semana estuvo como descansando de todas sus, digamos, constelación o sus yoes, como tú le dices, de aquí Miami, ¿no? Y lo puso todo como en hold, como en pausa durante 5 días. Y veníamos de la ciudad de Los Ángeles, al bajar del avión, aterrizar, 4 llamadas por teléfono, 4, de 3 hijos y el esposo, y la cara de la persona cambió. Porque empezaba toda esa, digamos, carga emocional de empezar a vivir los problemas de la hija primera, con los nietos, pero cambiarle la cara absolutamente, es decir, ver cómo el hecho de activar de nuevo, no sé cómo la llamarías, porque es una cosa externa, pero que te activa algo dentro, ¿no? Sí, es como es que eso externo, tú tienes un significado para describir eso externo, ya sea me gusta, es bueno, es malo, y en cada uno de esos hay una identidad que está mirando eso, que está experimentando eso, entonces ya ahí hay un yo. Claro. ¿Me entiendes? O sea, en el momento en que lo juzgas, en el momento en que le pones una emoción, que creo que ahí está la clave, ¿no? Claro, porque si tú dices, ay, me gusta esto, hay un yo al cual le está gustando esto. No me gusta esto, hay un yo en lo cual no le está gustando esto. Ajá. ¿No? Y depende de los identificados que estés por tus experiencias y eso, vas a como sentir más el impacto de eso. Por ejemplo, si a mí me dicen, mira, tienes la cara verde. Claro. Entonces, tengo la cara verde, no me impacta para nada porque no, ¿cómo te puedo decir? No, sí, es verdad, hay un yo que está escuchando, pero no es un yo que se está identificando con tener la cara verde, entonces no me afecta nada. Claro. Cuando me identifico, que es cuando creo en ese pensamiento
y es como que yo me convierto en el pensamiento, ahí entro en problemas. Y cuando tú te conviertes en el pensamiento. Yo me convierto en el pensamiento. Entonces lo importante es separarse del pensamiento y verlo como un pensamiento, y yo no soy este pensamiento. Y primero quizás verlo desde el yo, puede ser el yo pequeño, y después ir al yo, al unitario, al más grande, que va a ser el espectador de eso que está pasando, ¿no? Claro. Entonces de esta manera consigues esa, digamos, esa separación, que no es que sea una cosa fría, sino es simplemente verlo como a distancia. Sí, ¿no? verlo a distancia, ponerle distancia. Y que no estés tú tan intensamente involucrado. Identificado. Ok, cuéntame, ¿qué problemas le puede dar, o tú como terapeuta, qué problemas le puedes ver, por ejemplo, a una persona que esté muy preocupada por el futuro? ¿Cómo se puede manejar? O una persona que vive anclada en el pasado. ¿A qué respuesta le puede producir un bloqueo energético o no? Eso no es un problema. Si la persona tiene miedo al futuro, en realidad todo miedo viene de experiencias de dolor. Entonces la persona tiene miedo al dolor, en realidad tiene miedo a experiencias dolorosas que la persona proyecta del pasado al futuro y cree que eso puede ocurrir. A lo mejor nunca le ocurre, pero nada más de pensarlo, de pensar en el futuro e identificarse con esas experiencias del pasado, creencias, ¿no? Entonces es como que tiene miedo. ¿Qué tiene miedo? Al dolor. Claro. Entonces hay formas en que uno puede desbaratarle eso a la persona, para que la persona es como que se dé cuenta que es como un espejismo de su mente, que no es nada real, porque en realidad del futuro no sabemos nada. Claro, no sabemos nada. Nada, absolutamente nada, aunque creemos que sabemos que va a pasar tal cosa, pero tal parece que este cerebro es como que filtra, es un filtro para ver la realidad. Nosotros no estamos viendo ni la realidad, estamos viendo lo que este filtro o lentes nos permite ver. Claro. Y en caso de que una persona viva muy anclada en el pasado, o que, por ejemplo, esté como deprimida, ¿qué se hace en estos casos? Si voy a usar EFT Tapping en un arranque con eso, primero hay que ver si esa depresión, ¿qué del externo le está causando eso? O qué recuerdos del pasado la persona no puede dejar, ¿no? Porque se vuelve al pasado, ¿no? A lo mejor a lo que no pudo hacer, o a lo que hizo y no debió hacer, etcétera, ¿no? Con recuerdos. Entonces, muchas veces vamos a eventos específicos. Es una de las cosas que hacemos con la persona. Entonces, la persona nos da eventos específicos dolorosos y trabajamos con los eventos en una forma muy detallada y por aspectos. Entonces, usando el tapping es como que la persona va deshaciendo y después llega a un punto, y no tiene uno que ir por todos los eventos, porque a lo mejor me da 10 eventos y uno dice, Dios mío, voy a tener que trabajar estos 10 eventos. No, a lo mejor con 1 o 2 se cae todo. ¿Y mejora lo que son las relaciones cuando por ejemplo, digamos, imagínate que una persona tiene problema con otra persona, las cosas no están funcionando bien? ¿Puede ser que sea por un recuerdo doloroso, o simplemente qué se haría en este caso? Mira, hay algo que a mí me gusta siempre hacer, lo uso con las personas y conmigo, ¿no? Digamos, si yo reacciono, me molesta algo, digamos, me molestó que tal persona me diga que no a algo que le pedí, por ejemplo, un favor, y me dijo que no podía, que no sé qué cosa, y yo siento esa rabia, ¿no? Entonces la pregunta que me hago es, ok, ¿qué es lo que estoy tratando de evitar sentir? ¿Qué es lo que al esta persona no hacer lo que le estoy pidiendo? ¿Qué es lo que estoy no queriendo afrontar? Entonces ahí me puede venir un miedo, el miedo a tal cosa. Entonces, una vez que tengo el miedo, lo tengo ya clasificado, entro en el miedo. Okay. Entro en el miedo, no lo evado más. Ok, entro. Primero como una película, y para que me ayude a entrar en el miedo, en la sensación de miedo. Y en ese momento o hago tapping, o incluso sin tapping, ¿no? Me quedo ahí y voy a observar que el miedo se disipa, porque al final es esa energía, la dejo fluir. Claro. ¿Sabes una cosa que uno aprende, por ejemplo, cuando maneja niños? Es que las personas solemos ser injustas. Por ejemplo, tenemos acumulado algo, tenemos acumulado
Y pon una persona normal durante el día, pues que se cansa, pues por su trabajo, por lo que sea, ¿no? Por discusiones, por estrés, por este ritmo trepidante que tenemos hoy día, ¿no? Y luego llega la noche y sus energías pues están bajas, ¿no? Porque básicamente pues estás cansado. Puede ser que reacciones mucho más o que tiendas a enfadarte con más facilidad en la noche quizá que por la mañana, ¿no? Cuando tienes más energía. A veces cuando vamos acumulando, o al menos yo lo veo así, que la persona va acumulando, si en ese momento alguien te provoca un disparador, o sea, digamos, te provoca algo que te va recargando un poco más y tú ya estás cargado, puede ser que tú injustamente descargues toda tu acumulación. Y digo injusto porque la persona que te ha provocado esa activación no tiene la culpa de que tu día haya sido, digamos, haya ocurrido has tenido problemas con tu jefe, con un cliente, algo no ha funcionado y te has discutido con alguien y has recibido 3 malas noticias, ¿no? Entonces a lo mejor ocurre que injustamente descargas con otra persona. Por ejemplo, un niño que salta en un momento que tú estás, yo qué sé, mal, ¿no? Y reaccionas en exceso con ese niño, con lo cual está siendo injusto con esa persona. ¿Cómo se puede manejar? Hay de 2 formas que lo puedo trabajar, ¿no? Una es poniéndome al disparador, que es la escena del niño saltando y desesperándome, por ejemplo, ¿no? Llevándome al colmo de la desesperación, y me trabajo lo que siento, ¿no? La emoción, me le hago un tapping hasta que puedo ver al niño brincando, saltando, y yo estoy en paz, y probablemente en ese momento tengo un enfoque diferente hasta cómo manejar la situación totalmente diferente, ¿no? Claro. La otra forma es decir, ¿qué es lo que este salto del niño y esta distracción está evitando que tú tengas? A lo mejor paz, a lo mejor estoy desesperada, buscando la paz, y eso no me está dejando entrar en ese espacio hay de muchos paz, ¿no? factores durante el día, y yo lo veo en gente, ¿no? Por ejemplo, te recibes una mala noticia, sea lo que sea, ¿no? Alguien se ha puesto enfermo, o tú te crees que estás enfermo, o yo qué sé, no te ha ido bien esta semana al trabajo, o lo que sea que la persona está, digamos, acumulando, ¿no? En ese momento de acumulación o de tensión, cualquier agravante da riesgo a que la persona se comporte, digamos, injustamente, y a veces, digamos, no tenemos la madurez psicológica como para saber separar y para decir, ok, lo que el niño está haciendo, que está saltando, no es como para que yo le ponga, digamos, una bronca descomunal debido a que yo he tenido, pues, en fin, más. Entonces, claro, esta justicia emocional, digamos, requiere mucha madurez, pero provoca hoy en día que mucha gente pues provoca rupturas, ¿no? Porque hay que hacer trabajo interior. Hay que hacer trabajo interior. De todas maneras, porque si no es muy difícil, porque yo lo veo mucho cuando hago FT. Están en una situación, por ejemplo, rabia, puede ser con la madre o con cualquier circunstancia. Quítale la emoción a eso y la persona va a cambiar de enfoque inmediatamente. Va a ver lo que no ha visto, lo que no estaba viendo. Entonces ya cuando la persona ve sin la emoción, porque ya no está la emoción distorsiona muchísimo la emoción, la percepción. Cansa, provoca una reacción, no te deja pensar. Exacto. Sí. Entonces sin la emoción, esa mente es otra cosa. Es mucho más asertiva, más serena. Busca, ve otras formas en que puede la persona reaccionar en ese momento, actuar en ese momento. Es un cambio de verdad impresionante. O sea, de todas maneras, por ejemplo, si a una persona no consigue soltar las emociones, por ejemplo, imagínate que te has enojado por cualquier cosa, ¿no? Y no eres capaz de soltar esa emoción y la tienes acumulada. Yo he visto casos increíbles donde la gente viene emocionalmente cargada y busca a veces descargarla en otro, ¿no? Porque te hablan, claro. te hablan en un tono subido. Ellos se relajan y tú de alguna manera luego te quedas, oye, como si hubieras absorbido esa emoción. ¿Eso ocurre? Claro que sí, claro que sí. O sea, donde uno, por ejemplo, te está volcando o no sabe qué hacer con sus emociones, con lo cual hay transferencia de emociones. Hay transferencia de emociones, lo que pasa es que, claro, ahí me estoy saliendo un poco de FT Tapping, me estoy yendo más a la cuántica. Pero está bien, desde ese punto hay transferencia de emociones. El problema es que yo atasco esa emoción cuando yo no la dejo fluir.
digamos que una persona venga, como tú dices, ¿no? Malhumorada o exasperada por otras cosas, me cae a mí a insultos o me dice algo desagradable, se quedó tranquila, esa rabia la agarro yo, hay una transferencia de emoción más unida a mi propia reacción. A tu propia reacción. Eso no lo dejo fluir, esa energía se atascó. Y la otra persona, ¿cómo ocurre esa transferencia? Porque es impresionante. Porque somos energía. Somos energía. Somos energía. Entonces la otra persona como que la absorbe. La absorbe. El problema no es absorberla, porque yo la puedo absorber y fluye. Es como que entra por un lado y sale por el otro. O sea, la dejas pasar, ¿no? Exacto. El problema es que la atasco. Claro. Entonces ahí es como yo llamo el sistema energético se desequilibró, se trastornó, se desbalanceó, se tupió. Ponle el nombre que tú quieras. Claro. En ese momento, si me hago un tapping, ¿no? Con la sensación de esa que estoy sintiendo, la dejo fluir. Al irse, no pasa nada. Claro, eso sería, digamos, la manera de actuar correcta, ¿no? En la cual ves una emoción o alguien que viene con una emoción fuerte y no dejar, digamos, que esa emoción, o sea, dejarla pasar, ¿no? Sí. Entenderla. Primero no importa que tengas el impacto, lo principal, ok, aquí está, y después la dejas fluir, ¿no? Claro, con el método que sea. Con el ¿no? método que sea, porque lo que tendemos a hacer los seres humanos es que, y esto pasa también con los niños, ¿no? Que nos pensamos que es culpa nuestra, o sea, que la persona está mal debido a nosotros, porque nos está poniendo una situación como que de tensión y todo el mundo cree que todo es culpa suya, o sea, que uno cree que yo soy el responsable de que tú estés de mal humor, ¿no? Cuando a lo mejor yo no he hecho nada, ¿no? Yo realmente estoy por aquí circunstancialmente y tú me estás, ¡pum!, volcando. Es que cuando somos niños y nos regañan o nos llaman la atención, siempre en el fondo el niño se siente que él es el de la culpa. Claro. Él es el culpable. Algo hizo mal, no está bien hecho o hay algo malo en él. Entonces es como que eso lo tenemos todos. Ya vamos al mundo con eso. Claro. De todas maneras también hay una cosa que, por ejemplo, en el sistema educativo aquí ahora se está viendo. Es que si al niño no le pones límites tampoco, digamos, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Porque totalmente. El balance tampoco es donde tú dejes hacer, porque en este caso ya se convierte, digamos, hay que tener un equilibrio, ¿no? Entre ser justos y al mismo tiempo cuando ya estás invadiendo o abusando de otro, pues decir, ok, aquí ya no. Sí, totalmente. En eso yo lo he visto. Nos estamos yendo al otro lado. ¿Entiendes? Y eso es muy peligroso. Entonces, para la convivencia, digo yo, ¿no? Entonces, a mí el consejo o la sugerencia que yo les doy a las personas es que si van a hacer una corrección a un niño, no lo personalicen. No le digan tú eres desordenado. No, sino que critiquen la acción, si quieren. No has ordenado tu cuarto, o no has hecho esto, no has hecho el otro. Esto quiero que lo hagas de esta para manera. que él no se cree una máscara conforme tú ya eres esto, y eso es inamovible, exacto, ¿no? Exacto. Para que no estés de alguna manera, bueno, pues a lo mejor para que no consteles, ¿no? Para que no, porque si no tú vas a empezar a pensar, ay, yo soy así, entonces ya empiezas ya lo haces grande, ¿no? Exacto, separar la acción de la persona, ¿no? O sea, no personalizar. No personalizarlo. Sí, puedes criticar la acción, puede no gustarte la acción, puedes molestarte con la acción, pero no personalices. No personalices, ¿no? Por tanto, esto que nos dice la Biblia de que no juzguéis, ¿tiene que ver con eso quizás? Yo creo que sí. Sí, porque cuando uno juzga está de alguna manera dando una máscara a alguien y a veces es injusto, ¿no? Porque a lo mejor la persona está pensando de esta manera hoy, pero no significa que toda su vida vaya a pensar de esa manera y a lo mejor pues adquiere sabiduría y luego cambia de manera de pensar, claro, ¿no? Claro. Entonces esto, claro, cuando tú estás juzgando a alguien, además normalmente suele haber como una emoción fuerte detrás, sí. ¿no? Estás como diciendo, y claro, le estarías transfiriendo a esta persona en lugar de... Es una buena fórmula esta, sí, es una mucho, buena fórmula. Sí. ¿De dónde la sacaste? No te puedo decir de dónde la saqué. Es simplemente... A veces veo una película y algo que dicen en la película me impacta y me lleva como a una autorrealización y digo, ay, esta es. Claro, no recuerdo dónde, pero es algo que lo he tenido en cuenta mucho últimamente
para decirle a las personas, no personalices. No personalizar. Critica la acción si quieres, pero no personalices. La cosa para ser más justo, Sí. ¿no? Para no agrandar todo lo que está ocurriendo. Háblame de espiritualidad. O sea, ¿eso tiene algo que ver con algún tipo de espiritualidad o no? O sea, simplemente una cosa energética, que ya es mucho, pero no hay ninguna, digamos, creencia detrás. No, para mí, soy yo y puedo estar equivocada y las palabras a veces no... para mí lo que se llama Dios o el absoluto es indefinible por el lenguaje, pero metafóricamente usamos algún lenguaje, ¿no? Palabras, ¿no? Ajá. Pero para mí cuando hablo de esa conciencia que todos somos uno, estoy hablando de lo que dicen yo soy, ¿no? El yo soy, ok. ¿no? Y después, más allá del yo soy, o sea, antes de, vamos a hablar de un vacío, de un espacio, que lo llamo vacío espacio, pero no tengo la menor idea de lo que es, ¿no? Eso vendría a ser el absoluto, lo que está dando origen a todo, ¿no? Por ejemplo, si tienes un concepto, digamos, cuántico, claro, va a haber una metafísica, va a haber muchas posibilidades, ¿no? Como paralelas, ¿no? Universos paralelos. Exacto, y tienen que estar en algún sitio, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que mucha gente dice que los pensamientos tienen alas o que las emociones crean cosas, ¿sería una realidad? A lo mejor estaríamos nosotros como seres humanos generando cosas que están en el ambiente o que son como posibilidades en algún sitio. Yo en esto voy a lo que dice la física cuántica, en lo poco que sé de la física cuántica, porque no soy científica en nada de esto. Es como lo observado depende del observador, ¿no? Entonces, si en esos filtros de mi cerebro está abierta la creencia en la existencia de ángeles, yo en mi realidad puedo ver ángeles, claro, ¿no? Pero esos ángeles son tan reales como tú o la computadora, que desde la cuántica es energía condensada, espacio condensado, ¿no? Claro. Todo la misma sustancia. Y todo tal como tú lo ves. Entonces, a lo mejor un musulmán no puede ver, o un ateo, esto está fuera de la realidad que él puede percibir. Correcto. Porque su filtro no se lo permite ver, ¿no? Sabes que hace unos años salieron una serie de libros súper interesantes. Tú sabes que Estados Unidos genera mucha, digamos, literatura de todo tipo de autoayuda, ¿no? Y se puso muy, muy, digamos, de moda libros que hablaban sobre experiencias cercanas a la muerte y personas que una vez fallecían luego regresaban. Y entonces, en ese interín entre una vida y otra, muchas de estas gente reportaba haber estado como en hospitales, ¿no? Y haber visto ángeles. Y curiosamente, la manera en que estos ángeles se presentaban tenía que ver con las creencias de la persona, es decir, si la persona había sido, yo que sé, católico, pues no le venía con un turbante porque le hubiese hecho un shock, ¿no? Entonces también depende digamos de la creencia del entorno, del background de la persona. De la persona, totalmente. ¿no? Entonces, sí que sería interesante. ¿Qué hiciste para acreditarte tanto en EFTP como, o sea, qué puede hacer una persona que esté interesada en eso? Bueno, mira, hay muchas cosas que yo he seguido estudios, digamos, en diferentes, con personas, grupos, instituciones. Después que me retiré del mundo empresarial, porque yo estudié administración comercial en Florida International University, pero después, hace como 18, 19 años, me fui a todo esto conocimientos, ¿no? Los cuales he pasado por muchas escuelas, muchos maestros, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas ya que yo he aprendido por mi cuenta. Soy autodidacta. Uh-huh. Hay muchas cosas que las he mezclado. Uh-huh. Y después he dado cursos, he aprendido mucho a través de los cursos, de la interacción con las personas. He desarrollado como mis propios currículums, ¿no? Claro. El EFT Tapping que yo tengo es de eso, es a mi manera, es por Yolanda Sumaeta, y no por eso estoy en un yo de esos gigantescos, sino que tu fórmula, a pesar de que respeto su creador, que fue Gary Craig, y que fue quien me dio las bases, hay cosas que las estoy aplicando de otra manera, he encontrado otras formas, las estoy llevando ya. Creo que voy a llegar llamándola FT cuántico. Ajá. Wow. Como estoy yendo, ¿no? Entonces es como que, ¿y dónde? Porque haces juntas varios componentes, que eso es la parte creativa del ser humano. Exacto. Entonces eso es lo que me estoy inclinando ahorita, ¿no? Lo mismo lo de los conocimientos que estoy teniendo de la psicología cuántica,
viene mucho de Steven Wolinski, ¿no? Okay. Aunque no he tomado un curso con él. Pero, lo mejor en algún momento tengo la experiencia con él, que él se basa en los conocimientos también en la parte oriental de Nisargadatta. Dime una cosa, y para terminar ya, me decías que tienes programado algún curso. Sí, tengo un curso el 12 de octubre de EFT Tapping nivel 1, que lo voy a dar en Healing Hands of Gaia, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Healing Hands of Healing Hands of Gaia, que queda por aquí en el Doral, 70 y 21, creo, 70 Avenida y 21. De todas maneras, las personas interesadas pueden mirar mi página, que es yolandasumaeta.com, y teléfono. Puedes dar, da el teléfono si quieres, incluso si tú quieres alguna página de Facebook o algo. Tengo mi página de Facebook, que es EFT Tapping en español, pero van a llegar a mis páginas de Facebook por mi página web también, claro, ¿sí? Que pues les es más fácil, que ¿no? es más fácil. Exacto, que es yolandasumaeta.com, y el teléfono, para los que quieran anotarlo. Sé que de cualquier país puede estar escuchándolo, pero a lo mejor tienen gente aquí por el área de Miami. 786-299-5213. Muy bien, gracias Yolanda por estos conocimientos tan iluminadores y por compartir este Gracias programa. a ti, me encantó. Y la música que tienes es... Esto, Pacha, wow, la música te divina. tengo que preguntar. ¿De dónde es esta música, Pacha? ¿De dónde? Sí. No sabe. Es qué una bella música es, del programa. sí, Una sí. música del programa. Muchas gracias, y Yolanda. muchas gracias a los que nos escucharon.